¿Qué observas, Pame? Estoy caminando en un lugar donde el piso parece hecho de cristal y a mi lado izquierdo también hay como edificios de cristal, Ujú. edificios de cristal que tienen una coloración muy bonita. Tiene tonos rosas, verdes, índigo, turquesas, y parece ser de noche. Es de noche. Ujú. ¿Estás en el holograma o otro planeta? Percibo que es otro planeta, pero es como si fuera, am, no sé si está relacionado con la época de la Atlántida, porque ese planeta no es la Tierra, este planeta se llama Atlantewok, Atlan Atlante Walk. Atlantis Wok. Ujú. Wok es WOK. Claro, Atlantis Walk. ¿Y Sí, cómo te percibes? ¿Como masculino, femenino? soy femenina Ujú. y ahora que estoy aquí puedo ver también cómo debajo de el piso de cristal hay agua. Veo cómo pasan peces por debajo de mí, pero son unos tipos de peces que no existen en la tierra. No existen. Estos peces son diferentes. Eh, Ajá. hay algunos que parecen como los peces dorados. Hay unos peces dorados, chinos, pero los de aquí de la tierra tienen una sola aleta que los cruza su dorso. Estos no, tienen Ok. dos Ajá. y, y es como si tuvieran dos franjas de rayas color carmín en cada Ujú. lado de su cuerpo. Comprendo. Sí, ¿Y el tamaño son más grandes o más pequeños comparados al holograma? hay algunos más grandes, hay algunos más grandes. Y puedo ver a los bebés que sí nacen un poquito también más grandes que los de aquí. Y desde este planeta yo puedo ver que es como si tuviera 3 lunas, neto. Ujú. Tres lunas, Atlantis Walk. ¿Qué más puedes percibir? ¿Te puedes describir Cuando físicamente cómo camino eres? por el cristal de este lugar, bueno, por el piso de cristal, suena. Es como si hiciera un sonido bastante particular, como si fuera hueco, pero Ujú. ¿has alguna vez escuchado cómo suena el hielo en lugares em, en lugares así, por ejemplo, como Suiza, Noruega, Suecia, que se ha grabado cómo suena el hielo? Ujú. Así así se escucha, más o menos, Mientras caminas. sí, mientras Ok. camino. Sí, Descríbete cómo eres tú físicamente. yo tengo mi piel es color, púrpura, Ujú. mi cabello es largo, Tus ojos. mis ojos son negros, bastante alargados, pero la forma es como hacia abajo, es como si estuvieran hacia abajo. Cabello largo, ojos negros alargados, púrpura. ¿Tú tienes orejas, nariz? Sí, mis orejas son largas y tengo una tiara con piedras, Ujú. tengo 7 piedras, De acuerdo. Siete piedras. ¿Y tu boca? tengo labios muy delgados, casi nulos. ¿Esa tiara con siete piedras tiene algún significado? Son 7 piedras de Bellament. Es un tipo de piedra que exacerba la comunicación con otras especies.
Ujú. Ayuda a la comunicación con otras especies, pero Sí, especies dentro del mismo planeta o de otros planetas. de hecho, con todas. El Bellament ayuda a que ya no sea necesario aquí en este lugar, ya no es necesario que ocupemos nuestras cuerdas vocales, Ujú, eh, el uso de la telepatía está bastante extendido. ujú. Nos ayudamos o lo incrementamos con el Bellament. Comprendo. O sea, ya tienen la telepatía desarrollada y eso potencia aún más. Sí, Y todas, por ejemplo, tu raza, ¿cómo se llama tu raza? se llama, eh, nos llaman Atlan Atlantwacnus. Atlantowacnus. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llama Is Isdorant, Isdorant, Ildoran. Isdorant, Ignorant. Isdorant, Ignoran. Ignoran, de acuerdo. Is Y, y ese. ISDORANTH. Isdorans. Ujú. Ahí, Isdoran, ¿cómo se organizan ustedes? ¿Por familia? ¿Son solitarios? ¿Grupos grandes? Nos organizamos sobre todo en grupos de frecuencias, es Oh, decir, ujú, desde que somos originados en este holograma, eh, cada uno de nosotros eh, generamos y preservamos una secuencia numérica y sonora específica. Entonces, así es como mm, nos organizan. O sea, desde que son, vamos a decir, creados, ustedes ya tienen integrado como una frecuencia, una vibración. Sí, ¿Y cómo se generan ustedes? ¿Vía sexual o es más vía tal vez in vitro? me estás hablando de la Tierra, del holograma Tierra. Ujú. Ah, Estoy, estoy haciendo una comparativa. En comparación con el holograma Tierra, a nosotros eh, nos, en nuestro caso es fecundada y da a luz una sola reina, como la Ujú, organización de las abejas en la correcto. Tierra. Todos venimos de la reina Eva Pisa. Bautiza, Eva Ptisa. baptiza. Ujú. Isdorant, ¿y este planeta está en cuarta dimensión o en tercera? Somos tercera dimensión, parte alta. Ya digamos que en lo sutil, ya casi con la cuarta. Sí. Baptiza. Pero, Y comparando con el holograma Tierra, ¿qué edad tienes? Si es que lo miden de esa manera. en comparación con la Tierra, yo tendría 476 años, pero mi aspecto físico en comparación a la Tierra sería de 26.
Ujú, muy joven. ¿Y tu frecuencia? ¿Cómo la mides? ¿Con la que se unen? O sea, En ¿qué frecuencia la tienes tú? nos colocan en nuestra madre bautista nos coloca en la roca de Ektalmut. Es una roca viva y cuando nos recuesta ahí siendo bebés, el Ektalmut realiza eh, cierta vibración, Ujú. ciertos acordes sonoros, con lo cual el Baptista sabe quién ayudará a qué. De esta forma, algunos elementos sonoros son mejores, por ejemplo, en la agricultura. Ujú. Otros son mejores, por ejemplo, en la relajación y la música. Otros son mejores en las enseñanzas. Comprendo. La roca Ektalmul. ¿Y tú tienes Nextal- familia? ¿Tú tienes familia ahí? ¿Padres? Todos vivimos aquí, todos aquí fuimos creados. Realmente yo no te podría decir que provengo de un padre o una madre, no, porque el Bautista es la madre de todos, es una madre única. Entonces se baptiza, genera o engendra, digamos que a toda tu raza y los divide dependiendo la vibración que dé la roca Ektalmul Sí, cuando son bebés. Y así los va organizando o separando, digamos. sí. Entiendo. Y, y tu vibración, ¿cuál es tu rol? ¿Qué función cumples ahí con tu raza o en tu planeta? A comparación con la tierra, yo sería una mujer dedicada a lo agrícola, agricultora. Ujú, Aquí comprendo. en este planeta no realizamos una siembra ni cosecha igual a la tierra. Nosotros aquí cosechamos en sistemas modulares de plantillas flotantes. Nuestra tierra aquí es inexistente. Aquí no hay tierra. Entonces, ese cristal, o sea, el cristal por donde estás caminando, sería como un pedazo de cristal flotante grande. Todo nuestro planeta está cubierto por este cristal y solamente algunas áreas están abiertas para que podamos tener acceso al recurso parecido al agua, pero en nuestro caso es esencia víctea. La esencia víctea es una energía endoplasmática de alta capacidad eh, de, para transportar energías parecidas a la corriente eléctrica. Ujú, parece Es para un transporte. material es un material bastante codiciado por jerarquías de la cuarta dimensión, porque solo existimos dos planetas con dicho material. Y te refieres a esa esencia víctea, Sí, solo dos nuestra planetas. víctea es custodiada y cuidada por todos nosotros y claro, por Eva Baptista. Eva Baptista no nos aconseja ser una sociedad violenta, porque en el momento en que somos una sociedad violenta, la esencia puede modificarse, podría modificarse molecularmente, rompiendo todo el balance y todo la tranquilidad de nuestro biosistema, ecosistema. Ujú.
Entonces solo dos planetas tienen esa esencia. ¿El otro planeta es la misma raza de ustedes? ¿Lo habita o una raza similar o no lo conocen? El otro planeta, no, por palabras de nuestra madre, su nombre es Ektalmut. Ujú, Y al parecer ahí radican los que serían llamados nuestros abuelos. O sea, es la misma yo raza, pero como ancestral. sí, Ok. ¿Tú conoces ese planeta? ¿Nunca has ido? ¿O alguna vez has no, salido de tu planeta? No. no, no. Comprendo. Isdorant, Que que... Dime. hemos escuchado las historias y una vez el abuelo de todos, el padre Baptista vino, nos visitó. Eso pasó a cerca de 5 billones de años. Y cuando vino nos trajo a este tipo de peces. Comprendo. Termina de describirte, Isdorant. ¿Qué estatura tienes? Pues bueno, yo mantengo una estatura constante de 3 metros con 46 centímetros. Ujú. Dos brazos, dos piernas, torso. La esencia hace que todo sea grande aquí. Comprendo. Y toda tu piel es púrpura. Sí, Cabello largo, ¿de qué color es tu cabello? negro, Negro. sí. Y bueno, gracias por la información. ¿Y a dónde te diriges caminando en ese cristal? ¿Vas a hacer tus labores? Así, estoy caminando hacia bueno, en comparativa con la tierra la, sería el monte Ujú. Iñuki. Ñunqui. Ajá, Iñuki, monte Ñuki. Iñuki. Ahí nos juntamos todos al atardecer por órdenes de nuestra madre. Nos juntamos todos a cantar. Nadie puede Ujú. estar, nadie puede estar dividido, nadie puede ser segregado, nadie puede ser apartado. De acuerdo. Vamos a ese momento. Adelantamos y llegas a ese monte para hacer la ceremonia rutinaria. Vamos ahí. Uno, dos, tres. Y ya estamos ahí en el monte Ñuki. ¿Qué sucede? Estamos ya congregados, los miles de nosotros. Nos juntamos siempre a esta misma hora a cantar con nuestra madre. Ujú. Y al momento de cantar, a todos se nos eleva nuestra frecuencia cardíaca, pero en un estado pacífico, Ujú. de tensión y de gozo. En el momento en el que esto ocurre, todo nuestro planeta es cubierto por una gran esfera de diversos colores. En términos humanos tiene una comparación con las auroras boreales, Comprendo. pero que ocurre todos los días a la misma hora. ¿Ustedes tienen un sol o varios, algo que ilumina naturalmente al planeta? Tienen tres lunas, pero tienen un solo sol. No, nosotros tenemos lo que pareciera ser 4 soles, pero solamente uno de ellos nos provee de su luz, los demás están extintos. Ujú.
Esto es, nos lo ha explicado nuestra madre, porque en diversas ocasiones han venido los agentes externos, los que están más allá de la cúpula divisoria entre la tercera dimensión y la cuarta. Han venido los externos y han apagado nuestros soles. Nadie recuerda ni desea recordar esa historia porque es tan triste que bajamos nuestra frecuencia vibratoria. Con el simple hecho de recordarlo o de contarlo bajan la frecuencia. Sí, Son sabe- altamente emocionales ustedes. y sabemos la historia porque nos la cuenta nuestra madre cuando Ujú. somos niños. Cuando somos niños, tenemos varios encuentros con ella, donde ella nos recuerda todo lo que ha pasado antes de nosotros existir. Ella nos pone al corriente, nos prepara para nuestra larga existencia, Ujú. porque uno de nosotros puede vivir hasta 2782 y en Dos mil nuestro ochocientos años. Ajá. y en nuestro estado pacífico realmente nadie muere por causas que no sean naturales. Comprendo. Mm, ¿Reconoces, Isdorante, qué porcentaje tienes o tienes tú o tu raza de gen luz en tu ADN? 80%. 80% de gen luz. Sí. ¿Puedes describir a tu reina, Baptista? ¿Físicamente es similar a ti o cambia? Ella es muy grande porque ella es muy antigua. Ella ha podido romper con los tamaños estándares y estáticos de nosotros, de sus hijos. Ujú. ¿Qué estatura tiene? ¿Lo sabes? A algunos le han calculado que tiene un tamaño equivalente a 28 kilómetros terrestres. O sea, es enorme. Sí, ¿Y casi cómo? nadie ha visto su Ajá. rostro. Casi nadie ha visto su rostro. Lo máximo que hemos llegado ha sido a su corazón. ¿Y qué forma, desde tu punto de vista, lo que alcanzas a ver o has alcanzado a ver, qué forma tienes? ¿Una forma humanoide, circular? Sería, su cuerpo podría, algunas partes de su cuerpo podrían confundirse con montañas en Mm, equivalencia a la Tierra. Te hago la descripción en equivalentes terrestres para, para que sea más fácil para ti comprenderme. ujú. Cuando somos niños y nacemos de ella, todos somos llevados hacia su corazón y ahí sobre su corazón comprendemos. No es que ella nos hable con palabras, es que nuestros hermanos mayores nos llevan al corazón y ahí inmediatamente comprendemos. Nuestros hermanos mayores entienden que hemos comprendido, ellos lo saben, y nos llevan de regreso a nuestros diversos hogares. ¿Y comprendes o saben cómo es que los engendra? O sea, que con la misma energía del planeta o cómo los logra engendrar. Hay una cueva, la cueva de Sanstari. Ajá. Cuando nuestra madre desea engendrar, hemos visto la propagación de la vida desde la cueva de Sanstari. Todos nosotros salimos como si fuéramos pequeñas esferas que vuelan por el aire. Nuestros hermanos ya saben cuándo vamos a nacer, cuándo seremos nacidos, porque ellos lo perciben de nuestra madre.
Es que todos adquirimos el conocimiento mayor de nuestra madre a través del percibirla. Ujú. Es así como nuestros hermanos mayores saben cuando estamos siendo expulsados del interior de nuestra madre. ¿Qué sería esa cueva de Sansari? Sí. Entonces nuestros hermanos mayores van y nos atrapan gentilmente entre sus manos. Ujú, comprendo. Mencionas que tienes 80% de gen luz. Mm, ve, Isdoran, vamos a ver, a ese momento estamos en la ceremonia, están cantando, ¿es así? En el monte Ñuki. Sí, Cuando cantan, mencionas que su frecuencia cardíaca se eleva. sí. ¿Sabes a qué frecuencia se eleva? Comparado con la medición que usamos en el holograma de Hertz. Podemos alcanzar 856 a 999 Hz. De acuerdo. Y ahí sí cantan, ahí sí usan sus cuerdas vocales. Sí, es para lo único. Nuestra madre nos ha hecho percibir o sentir que nuestras cuerdas vocales son tan sagradas, porque ahí se une lo que es nuestro aspecto lumínico con nuestro aspecto físico. Dice, ella nos ha explicado que cuando cantamos desde nuestro, nuestra verdadera esencia, nuestro corazón de manera sincera, es la oportunidad para permitir a nuestro aspecto lumínico expresarse, tal como se expresaría en alguna de sus dimensiones superiores de las que proviene. Y Sorante, ya que mencionas aspecto lumínico, ¿tú conoces al tuyo? Eh, sí lo he visto, mas yo sé que no está aquí. Todos lo hemos visto, pero sabemos que están en diferentes sitios encarcelados. Los hemos visto, pero generalmente están despiertos y ellos saben que nosotros tratamos de comunicarnos con ellos telepáticamente, así como nos ha explicado nuestra madre. Ella nos ha explicado que con nuestro aspecto lumínico nos comunicamos a través de nuestro sentir sincero y Ujú. expandido. En nuestros cantos rutinarios de cada día es bastante fácil contactar con ellos aunque estén encerrados. Nuestra madre nos ha explicado que un día ellos van a ser liberados. De acuerdo. De hecho, esta conexión, uno de tantos objetivos, es justamente eso, liberar a tu aspecto lumínico, que es el mismo en esencia de otra humana en el holograma Tierra, que te está escuchando. Y me imagino que en esencia eres tú, tal vez la puedas sentir. Sí, yo siento a todas mis partes, a todas mis partes. Hay veces en las que no es agradable sentir a una de mis partes cuando realizan el acto de sufrir, pero lo único que hago es enviarles un sentimiento de paz para que prontamente se calmen, se sientan mejor. Ujú. Excelente, Isorán. ¿Qué ocurre? Termina la ceremonia y después adelanta el tiempo. ¿Ocurre algo que llame tu atención? Sí,
Descríbeme. ¿Qué pasa? Estábamos cantando de forma rutinaria y de pronto nuestra madre nos hizo sentir al unísono un llamado de alerta. Nos hizo sentir que el domo esférico de alrededor de nuestro planeta había sido quebrantado, Ujú, que intrusos lo abrieron. ujú. Nos hizo percibir que debíamos de proteger a la esencia. Victia. Sí, porque además con esa esencia nuestra madre engendra. Ujú, En sentidos humanos, para nuestra madre, esa esencia sería como si fuera su líquido amniótico para una mujer terrestre. Sería como comprendo. comparar al líquido amniótico en el vientre de una mujer terrestre. Nos alertó que debíamos de proteger a la esencia. Ujú. Vi- ¿Y cómo la protegen? ¿Qué ocurre? Se rompió la esfera, la cúpula, el domo. Todos, Ajá. sí, nos fuimos a las pequeñas áreas de nuestro planeta donde está roto el cristal y deja vulnerable a la esencia víctima. Ujú. ¿Y qué puedes observar? ¿Son naves o qué es lo que, sí, qué lo quebró? Ah, sí, fueron naves, fueron platillos. Ujú, Y en el hueco sur, sin cristal, está la nave más grande. Está atacando. Estamos sintiendo que alrededor de 2000 elementos de nosotros están siendo atacados. de acuerdo. ¿Y ustedes qué hacen? ¿Se trasladan allá o cubren la esencia? Cada uno estamos en grupos, tenemos que volver a formarnos en grupos e ir y cuidar a uno de los huecos, a los diversos huecos donde la esencia está vulnerable. Ujú. ¿Tú vas a uno de esos huecos? Y yo voy al sur. De acuerdo, vamos ahí. Uno, dos, tres. Y estás ahí. ¿Cómo lo Sí, protegen? con nuestro sentir estamos tejiendo energía de protección para nuestro hueco. Por entonces escucho un sonido láser bastante agudo cerca de mi oído y pasa cerca de mi mejilla y me corta con el láser. Ujú. Del lado derecho. Sí. Ujú. ¿Y qué ocurre? ¿Simplemente están Cuando, las naves o bajan algún ser de esas naves? cuando me corta dejo de concentrarme en mi labor y volteo a ver la nave y en ese momento me captura. Ujú. Escucho muchos gritos. Tratan de proteger a nuestra madre. ¿Cómo, Isdorant, cómo te captura la nave? ¿Te paraliza? Me arrastra hacia ella. ¿Mediante una luz? Sí, y estoy sintiendo que me quieren hacer división molecular. De acuerdo. Para ahí, pase para el momento. Todo está paralizado, nada se mueve. Relájate y déjame hablar con Pamela. Haz cambio. Me dejas con Pamela. Uno, dos. Haces cambio. Tres ahora. Pame, ¿me escuchas? ¿Qué neto? El, el láser o la luz que quiere abducir a Isdorant, ¿qué color es? Azul. Ujú. Azul claro. Sí, es como azul eléctrico, neto. De acuerdo. ¿Están siendo varios de esta raza abducidos o es solo ella? No varios, son varios.
Ujú. Y cuando dijo que le quieren hacer división molecular o biomolecular, ¿es para que soporte el cambio de tercera a cuarta? Ajá, y además quieren rastrearle, que no tenga, lo que percibo es que su propia creadora les pone como algo, hay algo dentro de ellos que los haría desaparecer si los cruzan a la cuarta. Como un, ¿cómo se puede decir? No sé, tal vez algo de protección. Es como una modificación molecular en ellos, donde ellos no soportan nada los cambios. O sea, ellos no soportan la densidad de la Ujú. cuarta dimensión, es como que explotan. O sea, estos Ya. reptiles alcanzan a comprender a esta raza porque explotan. ¿Y qué ocurre con Isdoran? ¿Lo logran? ¿Lo logran hacer o explota? Están diciendo que la van a monitorear aquí en la Tierra, Bueno, en su planeta. ¿no? Dicen que se van a quedar aquí, o sea, en una nodriza, que también es laboratorio, ahí la van a estar revisando, diseccionando. Ya, o sea, una nodriza en ese planeta, Sí, en Atlantis Walk. sí, Entonces, adelanta ve a ese momento, Pame, ve a ese momento y ya la tienen adentro de la nodriza. Vamos, uno, dos, tres. ¿Qué observas? está muy debilitada porque sí le hicieron el análisis molecular, vieron que no tiene ningún tipo de impedimento para subir a la cuarta. Se quieren arriesgar junto con otros 15 Ujú. elementos. Hay 15 elementos ahí. ¿Y quién está haciendo el experimento? ¿Son grises? ¿Son reptiles? Son reptiles. Ajá. Hay unos grises pequeños Ujú. ¿Y cómo y los hay tienen? otros, ¿Encapsulados en camillas? A los 15 elementos. los tienen algo parecido a camillas y los tienen atados Ujú. Atados. Me decías reptiles grises y algo parecido a. a grises, pero más altos. Ujú. O sea, como grises biológicos. Ajá, O. y Ajá. no sé si sean biológicos neto. Miden 2 metros con 10. Ujú. ¿Y cuántos ves en total entre reptiles y grises? Ah, bueno, grises de los normales pequeños veo 10, pero de los otros tipos de grises que son combinados con verde y como color musgo, veo 32. Y son los altos, los de 2 días. Sí, ¿Y reptiles? veo 25. Ujú. ¿Científicos? Sí. Y de Y ellos de. Ajá. me dice Anika que me dice Anika que esos grises altos son una combinación con reptil, Cthulhu y los grises. Ujú. Entre gris, reptil y Cthulhu. Y predomina la genética gris. Sí, ¿Y el porcentaje mínimo será Cthulhu? sí. ¿Quién de todas esas entidades detectas algún líder? Uno de esos grises con verde. Ajá. De acuerdo. Pame, paraliza todo, te posicionas frente a ese gris y descríbelo. ¿Cómo es? El líder. Mira, es delgado, tiene brazos largos, dedos largos,
Ujú. Tiene una cabeza parecida a la de aquí de la Tierra, pero es un poco más alargada. Se le alcanza a ver como si, pues, los huesos del cráneo se le ve hundido de esta parte en comparación con el resto de la cabeza. Ujú. Su coloración es gris con verde color musgo, verde musgo y negro. Tiene una boca muy pequeña y tiene colmillitos. Todo dentro de su boca tiene mini colmillos. Eh, Ajá, dime, dime. sí, tiene colmillos. ¿Sí Eh, puedes? ¿Ve? intuyo colmillos por la genética reptil y el color negro por la genética Cthulhu. ¿Qué dice Sí. Anika? Ok. Y tiene los ojos alargados hacia arriba. ¿Y cuál es su Tiene un, actitud? ¿cómo? ¿Su actitud cómo es? ¿Pasiva? ¿No está No, molesto? a ver, está parado, pero me está viendo molesto. Ujú. ¿Puedes notar que su respiración es agitada o está relajado? Se está agitando, y más porque ahora sabe que estamos hablando más de él. De acuerdo. Ujú. ¿Ibas a decir algo? Se llama, es, se llama Fenran, Fenran Fenran. 56B. Y te está diciendo, deja de grabar Ah, mira. la comunicación. Déjame, está paralizado todo. Pame, déjame con Fenran 56B. Sí, Haces cambio. Uno, dos, tres ahora. Fenran, ¿me escuchas? Fenran 56B, gris híbrido, ¿me escuchas? claro que te escucho, humano. Por supuesto. Y me Eres, molesta. pero ¿por qué te molestas? Información muy valiosa. Eres el primer gris que vemos con esta hibridación entre reptil y Cthulhu. Seguramente lo sabes. Los humanos no deberían conocernos, ni acercarse a nosotros, ni saber nuestros nombres. Mucho menos deberían saber nuestra existencia. Así es que dejas de grabar esto. Dejas de grabar. Estás, estás paralizado, no puedes hacer nada y vas a responder todas las preguntas. Y por más que te quieras mover o escapar, no puedes. Sabes y sientes, aunque no sientas, pero estás paralizado. 2 metros con 10, reptil y Cthulhu. ¿Qué porcentaje tienes de reptil en tu ADN? Responde. ¿Qué porcentaje tengo de reptil en mi ADN? Ujú. Ah, ¿quieres saberlo todo, no? ¿Vas a construir tu propio prototipo o qué estás planeando, humano? Pues por tu inteligencia sabes que eso es simplemente imposible en el holograma. Entonces tienes como un tono sarcástico. Bueno, ¿De dónde sacaste ese sarcasmo? puedes intercambiar la información que te dé con otras razas. Ah, ¿Y como hay para más qué haría yo eso? como tú. Conozco bastantes como tú. Los he Ujú, visto, aunque ellos no me han visto a mí. Tienes ujú. suerte de encontrarme aquí cara a cara en esta línea. Mucha suerte. Y tanta suerte que me dices en este momento. Porcentaje de reptil en tu ADN. Ahora, responde. 28%. Y de Cthulhu. Tienes también esa raza antigua. ¿Qué porcentaje tienes de Cthulhu? 6%. ¿Y lo demás, gris biológico?
o también sintético. Soy 2% sintético. Si tuviera más porcentaje, no podría soportar a mis demás hibridaciones. Es decir, un gris híbrido máximo puede tener 2% sintético. ¿Estoy en lo Mm, correcto? No necesariamente. De acuerdo, entonces 28 de reptil, 6 de Cthulhu, 2 sintético y el resto gris biológico, ¿es así? Por el momento sí. Por el momento. ¿Y qué capacidad tienes ese 6% de Cthulhu? ¿Qué capacidad te da? ¿Qué talento te da? Mm, A lo que estoy haciendo ahora mismo. ¿Qué estás Estoy intentando? tomando, estoy tomando registros de tu mente, Ujú. humano, y estoy calculando toda la posibilidad que hay y todo lo que tú deseas hacer con nosotros. Ah, y tu No análisis te daré que información de nuestras colonias. No te daré información sobre nuestras colonias. tienes colonias. ¿A qué te refieres con colonias? ¿Con planetas? Colonias en planetas, distintas alianzas en distintos planetas y en distintos lugares de la cuarta dimensión. Ujú. Comprendo, Fenran. ¿Y quién te hizo? ¿Quién te creó? ¿Tu jefe? ¿Quién hizo esa hibridación tan rara? Importante, eso es importante, eso no es irrelevante para ti. Todo es importante. ¿Qué Toda la necesitas? información es importante. ¿Quién te fabricó? La jerarquía que tiene al ser luz de ese aspecto que estás ahí analizando, Isdorant, ese aspecto físico. Estás en lo correcto. ¿Ves cómo no es tan difícil? Fenran, estás ahí paralizado y frente a ti hay una pantalla. Y en esa pantalla puedes observar a Erika, holograma Tierra, línea de tiempo 2025. ¿La observas? Contesta, ¿la observas? Sí, Ahora, de acuerdo. Erika en esencia es la misma Isdorant, ¿es así? oh, solo sé, la venimos rastreando desde hace Ujú. bastante. Ella tuvo que haberse creído que se estaba volviendo loca. Así es más conveniente. ¿Sabes cuánta porcentaje en el holograma Tierra tenemos gente con alucinaciones severas? Lo que ustedes catalogan como alucinaciones severas, en donde ni siquiera les creen a sus pacientes Dímelo. y aprovechamos Debe ser nosotros. altísimo, tú dímelo. ¿Qué porcentaje? Nosotros tenemos una intersección en un 36% de la población en el holograma Tierra. Gente que cree que de pronto vio algo pasar. Gente Ujú. que, gente que cree que vio un grupo de naves extraterrestres desaparecer. Esta Comprendo. conversación me está gustando, humano. Y los tiran de locos. Que todo se está yendo a tu favor. Y a mí esa clase de conversaciones no me gustan. Mi deseo es regresar a mi labor. Mi Ujú. labor es construir.
Y si estás ahí paralizado, ¿cómo vas a regresar a tu labor? ¿Te puedes mover acaso? No, Entonces, de acuerdo. Ya que tocaste ese tema, de hecho, Erika tiene un punto donde ella vio un ovni, una de sus naves, muy cerca. Ella iba manejando y la vio muy de cerca. ¿Era tu mismo grupo? claro. ¿Sabes por qué pasó eso? Por Dímelo. eso venimos a esta línea de tiempo a destruir a esta raza. Porque con sus cantos ridículos, con sus cantos sin sentido, elevan sus vibración, elevan sus capacidades de visión remota. Ujú. Esta raza es un estorbo y su esencia, su maldita esencia también tiene que ser destruida. Eso Te iba. ocu- ¿Por qué? Estamos, pues, realmente funciona la información. Era mi siguiente pregunta. ¿Qué hacen con la esencia víctea? ¿Por qué tanto afán en obtenerla? La hemos erradicado casi en su totalidad de todos los hologramas y planetas que la tenían. En la antigüedad la poseían cerca de 283.000 planetas. Actualmente solo existen dos. ¿Y sabes por qué? Porque esta esencia está en malos manejos si las dejamos con esta raza exacta, ¿Y, y por qué la eliminan? ¿No tienen la tecnología como para usarla o transformarla para su beneficio? porque es una amenaza, es una amenaza. Solo nos quedamos con un pequeño porcentaje que nosotros podamos manejar. Ujú, Pero todo el planeta lleno de esta esencia víctea es una gran amenaza para nosotros. Si estos seres se unieran y nos aventaran, nos rociaran con su esencia víctea, si tuvieran un poco de maldad y supieran lo que hacer con ella, nos habrían destrozado en cuestión de segundos. Pero son tan ingenuos ujú. que saben atacar. Pero sí sabes por qué es eso, por qué no atacan. Sí, porque viven en sus fantasías que les ha hecho creer. La respuesta es el gen luz. Tú, Gris, no tienes 0% de gen luz, ellos tienen un alto porcentaje de gen luz. Es la diferencia, algo que no puedes comprender. Sí, pero yo tengo un alto porcentaje de maldad. Y Ujú, ellos nada de eso, lo que los hace presas fáciles. Y el que en sus cantos estén comunicándose con sus otros aspectos físicos, porque algunos de estos especímenes tienen actualmente hasta 7 aspectos físicos al mismo tiempo, en diversas líneas del tiempo, pero además aspectos físicos que son registrables y monitoreables. Eso es bastante peligroso porque estos individuos envían información para que sus aspectos, diversos aspectos físicos se liberen al mismo tiempo. ujú. O sea, en una de tus sesiones no solamente liberarías un aspecto físico, liberarías 7, 9 aspectos físicos más que ni siquiera te estás dando cuenta que estás liberando, porque ni siquiera son conscientes de que están en otras líneas del tiempo al mismo tiempo. El tiempo es simultáneo, no es Ujú, como lo han determinado lineal. es correcto. Por eso dice que el tiempo no existe, es una trampa verlo de manera lineal. Ahí, ¿qué haces con una raza que lo sabe? Esta raza lo sabe. Ellos se comunican en sus cantos pacíficos con su humano luz y con sus demás aspectos físicos, si es que los tienen. De acuerdo. Vamos a indagar en eso. Fenran 56B. Llamas a tu jefe, que es el que tiene el ser luz de
Erika, y obedeces. Tienes que obedecer y lo llamas y así como llega, lo paralizas junto a ti y no se puede mover. Uno, dos, tres. Obedezco. No obedezco. No soy tu lacayo. ¿Con quién Frente a quieres? ti, frente a ti, Fenran, puedes observar a los seres luz, Anika y Mazarna en su máximo esplendor. Uno, dos, tres. ¿Qué observas? Están creciendo, pero no me importa, porque ustedes vienen aquí de intrusos a interferir. Ujú. ¿Quieren salvar a esta raza? ¿Quieres salvar a esta raza? La vamos a salvar. Si no dices la información, la extraemos de tu cerebro. Tú decide. ¿Sigues necio? Razas insignificantes que se ayudan entre ustedes. Eso es lo que son. No Quedas insignificantes. paralizado. Quedas paralizado, Fenran. ¿Me dejas con Pamela? No te puedes mover. Uno, dos, déjame con Pamela. Tres, ahora. Pamela, ¿me escuchas? Sí, Neto. De acuerdo. Que los seres luz extraigan la información de Fenran. ¿Cuál es el nombre de su jerarquía, de su jefe? Su jefe, su jefa se llama Ishmanek. Ishmanek. Ujú. ¿Qué sucede? ¿Qué sientes? Es que su cerebro está muy feo por dentro. ¿Por el porcentaje de Cthulhu? Sí. De acuerdo. Ishmanek llega por su nombre y tiene que obedecer. Llega Ishmanek, uno, dos, tres. Y así como llega, paralizado. ¿Quién llegó? Llegó un dragón blanco, tiene dos cabezas Ujú. y tiene el lado izquierdo del cuello, como si tuviera placas de oro. ¿Solo dos cabezas? ¿Qué estatura? Mide 8 metros con 96 centímetros. Ujú. Alas, cuernos, Tiene cola. alas, tiene alas, camina en cuatro patas. Ujú. Y esas placas de oro, pregúntale al dragón, ¿para qué son? Está diciendo que además de que se ve hermoso con ella, sirven para realizar programaciones en milisegundos, reprogramaciones en milisegundos. De acuerdo. Anika desactiva esas placas. Simplemente las desactiva, no las puede usar. Dragón blanco de dos cabezas. Ujú, 896. ¿Es su forma original o está ocultando alguna cabeza? Ella está ocultando una, ya Ujú. se las do- ¿Cuántas tiene? Tres. tres. De acuerdo. Eh, ¿Qué actitud tiene Pam? Está paralizado. Está enojado. De acuerdo. Haz cambio con Ishmanek. Déjame hablar con él. Haces cambio uno, dos, tres. Ishmanek, ¿me escuchas? Humano. Estás paralizado igual que tu lacayo, ese gris híbrido que tú creaste y no te puedes mover. ¿Por qué estabas ocultando tu tercer cabeza? Es irrelevante mi decisión de ocultarla. Tal vez quería verme más inofensivo Ujú. De al acuerdo. crear una sorpresa. Tus placas de oro están desactivadas
y no te puedes mover. En esa pantalla ves a Erika, línea de tiempo 2025. ¿Lo observas? Me da asco. Ella se quiere liberar, está harta, en pocas palabras, de toda la frustración y de toda la programación que le has puesto en esta vida y seguramente en otras. Usamos esa pantalla como portal, obedeces paralizado y llegamos a su hogar. Uno, dos, tres. ¿Estamos ahí? Mm, sí, ¿Cuántos implantes tiene Erika en total? 823. ¿Cuál es la zona más afectada? Zona cerebral. Ujú. ¿Cuántas abducciones le has hecho? 49. Y también es consciente de varias parálisis. ¿Cuántas les has hecho? A 198. Sus hijas también son mías. Ujú. Las cuales vamos a liberar. Entidades en casa, las llamas en tu idioma y te obedecen y las paralizas al lado tuyo. Entidades en casa. Uno, dos, tres. Ahora. 5. Ujú. Reptiles. Tengo dos gárgolas. De los sirvientes más bajos. Y ni siquiera se soporta estar con ellos. Gárgolas insectoides. Ujú. Portales en Tal- casa, ¿cuántos son? 3. Tres portales. Ishmanek, humanos luz que tienes bajo tu poder en tu sistema. Cifra total ahora. 400 es humano. 410. 89.000 millones. 489.000 millones. Nombre de tu planeta central, donde tienes tu trono. Argenare. Argenare. ¿Y el sistema? Luctano. Luctano. ¿Cuántos planetas tiene Luctano? 9. 9. Entidades que te obedecen en el holograma. Ishmanek. A 420.000. 420.000. Sigues ahí paralizado. Y para hacer esta desconexión totalmente fuerte y desde raíz, la misma Erika te dice con su voz que se quiere liberar, No quiero escuchar eso. pero la vas a escuchar. Me quiero liberar, así es, me quiero liberar. ¿Y tú cómo aprendiste a hablar, humana? ¿Tú cómo aprendiste a hablar? ¿Quién te dio Como aprenden todos, Con su decisión, con su voluntad. Dile, Erika, con así es, firmeza. con mi voluntad. Se quiere liberar, Ishmanek. 420.000 entidades, naves en el holograma, cifra. 'Responde. 848.000 millones. Quédatela, humana. Quédatela. Quítame a todos esos también, que tendré más. ¿Y cómo vas a hacer eso si vas a ser eliminado? Tú nunca sabes, humano. Tal vez antes de venir aquí dejé por ahí a un descendiente. El cual vamos a validar. Ishmanek. Nodrizas en el holograma, ¿cuántas son? 14. Bases, ¿tienes subterráneas, subacuáticas o solo nodrizas? Ambas, todas ellas. De acuerdo, Ishmanek, en tu idioma fuerte y claro,
En tu idioma Draco, llamas a todas las entidades, te obedecen, desalojan el holograma y abordan las naves. Ahora, Udvadi Dehasteane, Alahestika Ideane, Arahia Sidia Palite. ¿te obedecen? Listo. Claro que me obedecen, humano. Abordamos la última nave y llegamos a este planeta central, Argenare. Llegamos uno, dos, tres. ¿Estamos ahí? Sí, Observas todo tu sistema de defensa, tecnología, raza y naves, paralizado, neutralizado. Tú también estás paralizado. Me dejas con Pamela y vas a observar la destrucción del mismo. Uno, dos, déjame con Pamela, tres, ahora. Pame, ¿me escuchas? tiene todo. Valida que Anika y Mazarna validen que sea el planeta original, que no sea una copia o holograma. Sí, sí, es el original. Descríbelo, Pame. Argenare. Es un planeta que parece todo árido. Tiene es como si fuera con mucha tierra, pero esa tierra cuando está seca, neto. Ujú. Café oscuro, pero muy seca. Y veo que hay algunas áreas que están destruidas. Me dice Anika que Argenare ya ha recibido pues cerca de 700 ataques de otras jerarquías. Entonces lo que hicieron fue meter toda la tecnología adentro del planeta. Todo está subterráneo. Todo está subterráneo. Ujú. Comprendo. Localiza al ser luz de Erika. Que lo localicen los seres luz. Sí, me dicen que está en la cámara en posición oriente. Una cámara subterránea en posición hacia el oriente. Ujú. La tienen encarcelada. Es una mini celda. Solamente cabe su mano luz. De acuerdo. ¿Y en qué condiciones está? ¿Inconsciente? Sí, y lo tienen agarrado de su garganta, de su boca, de su nariz, de sus ojos, de sus manos, también de sus piernas. Ujú. De acuerdo, Pame. Mazarna lo libera Sí, y lo refortalecen. Vuelve a su estado original, al 100%. sí, listo. De igual manera, se hace una reacción en cadena y se liberan a todos esos humanos los 489.000 millones del sistema Luctano, 9 planetas. Se empiezan a liberar y van destruyendo toda la tecnología, la raza y la información de ese sistema. ¿Cómo lo Listo, hacen, Pame? Neto. ¿Lo hicieron? Sí, Ujú. Aspectos físicos desencarnados fusionan con sus cerdos y pasan a quinta. Los encarnados regresan al holograma. Identidad del ser luz de Erika. se llama, me dice que se llama Yah Tehani. Yah Tehani. Es como Ya. H, Repite, Pame. Y. YAH, Ujú. E, E, HANNI latina. Ahora le dice su mano luz que también le puede decir Mahi, o sea, MAHI, Más fácil. Magi. ¿De qué dimensión? 14D. Ujú. Excelente, Pame. Que Annika extraiga la información de ese dragón, Ishmanek, y que valide que no tenga copias o clones donde se pueda restablecer o reintegrar. Ah, tiene un planeta actualmente, ese planeta me dice Annika que se llama
Nancustre, planeta Nancustre. Y ahí es como que tiene cápsulas que parecen de cristal muy grandes y dentro hay pequeños dragones. Tiene 16 pequeños dragones con su misma genética, la misma. Todos son blancos, con 3 Hmm. cabezas. Son como sus clones. Sí, De acuerdo. Le extrae las coordenadas, Annika, de ese planeta. Nancustre. sí, Antes de ir para allá, las partículas de ese sistema Luctanu totalmente eliminadas de todas las líneas de tiempo existentes. sí, listo. De acuerdo, Pame. Vamos a ese planeta Nancustre. Uno, dos, tres. Listo, aquí Así estamos. como llegamos, igual su sistema de defensa y raza paralizada, neutralizada. Sí, ¿Está Ishmanek ahí con nosotros? ¿El dragón? sí, Ok. Am, Annika, Mazarna y Magi comienzan a destruir las 16 cápsulas. Las cápsulas, Pame, perdón. Las cápsulas con 16 pequeños dragones. Sus clones. el dragón se enoja muchísimo. Sí, debe ser. Que observe la destrucción. Listo. Partículas eliminadas de todas las líneas de tiempo. ¿Había seres luz en ese planeta? No, Solamente las cápsulas. sí, solo estaban sus hijos. Ujú. De Listo. acuerdo. Listo, Pame. Quedan eliminados y regresamos con Ishmanek al hogar de Erika y su ser luz. Sí, Llegamos que comiencen a extraer con mucho cuidado los seres luz esos 823 implantes de Erika. listo, ya les he quitado todos. Zona cerebral, alguno que llame tu atención. Tiene 42 rastreadores, Ujú. toda la nuca. Desactivados Sí, y eliminados. sí, y tiene 9 como implantes alargados, parecen caras, en la zona de su columna, rodeándole toda la columna. Ujú. 9 balas en columna. Sí, Su tálamo, hipotálamo, pineal, pituitaria, ¿cómo la observas, Pame? están como si se vieran como con una energía que parece una gelatina, haz de cuenta. Ujú. Pero ya le están quitando eso. De acuerdo. Sí, ya listo. Sigue bajando, Pame, chakra, área de la garganta, tiroides. Tiene un implante que parece una lámina curva aquí enfrente del cuello. Ujú. Sí, Eso, esa lámina está, de cierta forma, bloqueaba algo relacionado con el otro aspecto del otro planeta que canta. sí. Ok. ¿Qué más? Chakra, chakra, corazón, zona cardíaca. Lo tenían también en una especie de cápsula metálica Ujú. que lo están desactivando para quitarlo. Glándula Listo, timo, ¿cómo la observas? ya está bien. De acuerdo, Pame. Vamos al zona sexual. Que lo escanen a detalle. Una de las zonas más afectadas. Sí, de hecho le están quitando una especie de cinturón que tenía ella en el estómago.
Ujú. de su vientre. Era el que ocasionaba inflamación. Sí. No, y aparte Comprendo. le como cierta ansiedad, fue muy ansiosa, como si no se dejara de mover. Sí, de acuerdo. Eliminado. Sí. Em, Ahí Pame tuvo una cirugía de endometriosis, válida que no haya rezagos o nanotecnología que hayan aprovechado durante esa cirugía. Tenía un montón de nanotecnología. Eran unos 439 mini chips, Ujú. nanochips. Comprendo, vientre inflamado. Mm, Área sexual totalmente despejada. Sí, sí. De acuerdo, Pame. Pon atención en su brazo derecho. Tiene una bolita. Sí No, la es puede. un implante. Es, tiene, haz de cuenta como, es un implante que tiene como tres montículos. Y Ujú. luego se aprieta como si fuera un brazalete. Ya le están Ujú. abriendo arriba de su brazo, ya le están abriendo y se lo van a empezar a extirpar. Con mucho cuidado. Ay, Erika, ¿puedes mostrar tu brazo? Ahí se ve. Mm, sí, Ajá. Cuerpo excelente. de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. ¿Lo están extrayendo, Pame? Sí. ¿Qué te dice Anika? ¿Esa físicamente lo que siente Erika es el implante? Es que le pusieron el implante que es tipo brazalete, pero tiene como tres ligeros bultitos. Son milimétricos, pero sí es como si fueran tres bultitos alargados. Y Ujú. todo eso se agarra como si fuera un brazalete, pero en la parte de arriba, su propio cuerpo biológico como que pues lo rechaza y se le hicieron unas como protuberancias de grasita, neto. O sea, lo que ella siente es la A la protuberancia grasa. que está cubriendo el implante. Sí, Ya. O sea, realmente si o sea, físicamente lo extrae, es grasa. sí. Ya. Pero Y bueno, no, etéricamente, aquí atrás de la oreja siento también una bolita. que valida en Pame Sí, es la oreja derecha, como atrás del óvulo. Sí, ahí tiene un implante que es como tipo de media luna, neto, Ujú. hacia atrás de su oído e igual, es que su cuerpo, es que mira, como su otro aspecto con el que contactamos, Ujú. eh, estuvo como en comunicación con ella, eh, como que puso en alerta su cuerpo y su cuerpo empezó a querer protegerse. Atrás de la oreja derecha es como si tuviera un implante en forma de media luna. Comprendo. Ujú. ¿Y tiene qué te dice Anika? ¿Tiene alguna función en específico ese de la oreja? Sí, ujú, eran implantes para que ella escuchara mensajes por parte de esas estirpes. Muchos mensajes Ujú. a ella miedo, que le causaban a ella ansiedad y temor. De Para eso, hecho, en uno de sus eventos donde vio al ovni, lo logró ver porque ella escuchó como una voz que dijo voltea. ¿Fue por ese implante? sí, sí, porque es como si yo hubiera tenido un acceso a un micrófono, haz de cuenta, por Erika, y ahí donde cuando ibas manejando, tú volteaste a la derecha. sí, a la derecha. Sí. Excelente, de acuerdo. Listo, Pame. ¿Extraído ese implante de la oreja? sí, Buenísimo. Sufre de varices que validan ahí, Anika, y su ser luz, Magi, que no haya tecnología o algo ahí que esté perjudicando sus piernas.
Me dicen que esto también era por la nanotecnología que estaba a nivel del endometrio, ¿eh, neto? como Ajá. un efecto secundario. Sí, sí, que la también es como si también esos nanoimplantes le hubieran hecho retener un poco de líquidos a Erika. Ya. Bueno, ya sé. Sí, 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 sí. Ah, de vez en cuando me daba como jaqueca, como migraña. Horrible, horrible, era un dolor horrible. Me tenía que ir a encerrar con el cuarto oscuro y dormir, era la única forma que se me quitaba. Pame ahí que validen sus ojos, porque también ahora recuerdo hay otro punto donde ella de pronto ve muchos colores, sin explicación. Ella sí tiene 3, 2 implantes como muy grandes atrás de sus ojos. Ujú. Que le ayudaba a ella a que también tuviera como visiones, como premoniciones también. Y es que querían que ella se enfocara en eso, en esas visiones, Ujú, incluso a ellos, u holograma de esas estirpes, hologramas de esas estirpes. Pero mira, en ella de repente veía colores muy vivos, que tal vez eran, no sé, tornasol o nacarados o fluorescentes, porque ujú. también el otro humano que estaba en el planeta Atlantis le estaba haciendo proyecciones de cómo era ese planeta. Comprendo, comprendo, Pame. ¿Qué dice ya sea su ser luz o Ánica o Mazarna, depende de quién responda, la telepatía que tiene desarrollada en el otro aspecto físico, tiene, empata de alguna forma o en algún porcentaje con Erika para ese talento? Hacen premoniciones. Es como si Erika pudiera de repente sentir lo que va a pasar, pero no exacto porque lo tiene interferido. Lo había tenido interferido por los implantes de las legiones estas. Comprendo. De acuerdo, Pame. ¿Esos implantes de los ojos eliminados? Sí, ya, destruidos y eliminados. De acuerdo. Em, de acuerdo, Pame. Tuvo un aborto, Erika, en el 2010. 3 semanas de gestación. ¿Reencarnó ese aborto en una de sus dos hijas o es un aspecto físico que estaba en cuarta, atrapado? Sí, y sigue atrapado, Neto. Lo tenía esta jerarquía, su ser luz. Sí, De acuerdo, Pame. Entonces observa que el bebé fusiona con su ser luz y pasa a quinta. sí, listo. De acuerdo. 4 accidentes automovilísticos seguidos hace como 3 años con su pareja actual, Daniel. Los dos en el coche. Sí eran las jerarquías, porque, ¿sabes por qué? Porque si percibo, me hacen sentir que no querían que ellos 2 se liberaran al mismo tiempo. Ujú. Pero, ¿qué querían? ¿Como simplemente bajar la vibración o extraerlos, desencarnar? Sí, sí, o sea, querían bajar la vibración, Mm, hacerles comprendo. sentir que las cosas no les salían bien. Ya. O el mayor como propósito de estas jerarquías, con todo lo que le hicieron ellos 2 es que no se liberaran los 2 al mismo tiempo, ¿no? No querían que se liberaran los 2 al mismo tiempo. ¿Y qué dicen sus seres luz? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Que se hubieran liberado ella y también él al momento de fusionarse como pareja, se hubiera hecho, haz de cuenta, como una energía muy grande que recubriera su casa y hubiera sido muy difícil para estas jerarquías manipularlos. Ujú. Sí, Comprendo. Ser luz de Daniel. Ser luz de Daniel, su esposo. sí, Daniel Luker. Identidad de su ser luz. se llama, se llama.
Se llama Vom, se llama Volmen, 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 Volmen. Volmen, de Daniel. Dimensión. Es dimensión 12, Volmen, 12. Excelente. Salma, su hija de 8 años. ¿Ser luz? Es su ser luz, es eh, se llama Narin, Narin, Narín. Dimensión. 26. 26. Excelente. ¿Por Y qué tengo, por qué, por qué tengo una conexión tan fuerte con Salma? ¿Es, es mi hija o mi familia cósmica o y es igualita a mí, es idéntica a mí, todo el mundo nos dice. ¿te dice algo Anika, Pame? Sí, en la línea que contactamos del Ujú. planeta, sí, eran amigas, o sea, Eh, eran hermanas porque todos tenían la misma mamá, pero aparte era una relación como de amistad muy fuerte. eran parte del mismo grupo. Sí, exacto, sí. Ya, comprendo. Entonces, Narín, 26D. Sofía, su otra hija de 10 años. Ser luz. Su ser luz se llama Loix, 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 Loix. Hasta parece francés, como Loa. ¿Y dimensión? 24D. Ujú. ¿Y por qué Loix. con ella y yo chocamos mucho? Tenemos mismo carácter y chocamos mucho. Sofía y Erika. Este, Me están llevando a otra vida diferente, otra línea de Otra. tiempo diferente. Ujú, ujú. Y es como si ella en esa otra vida, fíjate, me dicen, línea de tiempo en Luisiana, Luisiana, Ujú. año 1849. DC. Era de eran diferentes, eran bandos opuestos religiosos. Ujú. De acuerdo. Eso ya queda. Vamos a ver cómo evoluciona ahí, Erika, con esta desconexión. Tú y Sofía. Sí, puedes checar lo de los niños, bueno, muchachos, mis hijos grandes, el humano luz, el nombre. Tiene otros dos hijos del primer bueno, primer pareja, Pame, Gael y Eric. ¿Ellos están bajo la misma jerarquía? ¿O estaban? ¿O no? No, ellos están con la jerarquía de su papá. Ujú. O sea que ocuparían su propia sesión, Erika. Es otra jerarquía. Gael y Eric. De acuerdo. Am, eliminan portales. Para seres luz, eliminan portales del hogar de Erika. Sí, De igual manera, eliminan a ese dragón y al gris. Ishmanek. Su propio ser ya, luz lo elimina. Partículas eliminadas de todas las líneas de tiempo. sí, De acuerdo, Pame. Vamos al momento donde conectamos con Isdoran. Estaba ahí caminando en el cristal. Vamos ahí.
Uno, Sí, dos, tres. ¿Cómo la observas? Fue modificada, está tranquila y está feliz, está muy feliz. Se siente muy plena. haciendo sus funciones. Sí, De acuerdo. Los seres, esa raza funciona con sus seres luz. Raza sí. Atlant-Wagnus. Y pasa todo ese planeta, pasa a Quintapam. Ah, se ve súper bonito, sí. Listo, ya De, ac- pasaron. de acuerdo. Regresamos al lugar de Erika, por donde ingresa ser luz de Daniel. ¿Ingresa o se queda a un lado del esposo? A un lado, Ujú. Salma, entra, pero no por, completamente. Es como si quedara un poquito salida de la parte de la zona sexual hacia arriba. ujú, queda ¿Por, un por poco qué? afuera, hasta que sea consciente más Salma de la información. Conforme Ok. pase, que entienda la información, que vea esta sesión, Erika, acabará fusionando. Sofía, Ay, ¿cómo? Ah, ¿cómo te Sofía, explico? Loix 24D. ¿Entra? Tomando luz. Sí, sí entró. ¿Por qué zona? Zona cardíaca. Y déjame hablar con Magi, 14 de Cerdos de Erika Pame. Haz cambio con Magi. Uno, dos, tres. Magi, ¿me escuchas? Sí, Ernesto, te escucho. Liberada. Una sesión muy interesante, muchísima información. Y ahora estás fortalecida. Mm, Y te escucha Erika, tu aspecto físico, que pidió tu liberación. ¿Alguna palabra? Tienes que saber que siempre estaré contigo, dentro de ti y para ti, que nunca más te soltaré ni te dejaré. Es importante para mí que sepas esto, porque así ninguna de las dos nos mataremos. De acuerdo. Erika, una oportunidad muy valiosa. Puedes hablar con tus celos o comentarle algo. Sí, mm, estoy muy contenta de esta sesión. ¿Me mandabas señales? Siempre, Ok. todos los humanos luz enviamos señales para nuestro reencuentro, pero se necesita un aspecto físico y consciente y certero para poder realizarlo. Ok. ¿Qué, qué consejo me puedes dar referente a esta situación en la que estoy con estas dos personas? Y ya que mis dos hijitas están de por medio y es, es la decisión más importante que, que voy a tomar o que he tomado y pero no quiero lastimar a nadie, quiero ser honesta y todos nos merecemos ser felices, pero mis dos hijas están. Escúchate, escúchate, porque así tú enseñarás a tus hijas
cómo escucharse y tomar la mejor decisión, en donde te sientes plena realmente. Ok. De acuerdo, Magi. ¿Estás lista para entrar a tu aspecto físico? Te amo, Magi. Y a ti, te amo mucho. Muy lindo. De acuerdo, Magi. Déjame con Pame, disfruta tu libertad. Haces cambio. Uno, dos, un abrazo. Tres con Pamela. Cine tú. De acuerdo. Elevan los seres luz rango de frecuencia y de vibración del hogar y de igual manera destruyen a ese dragón y también las bases. Las bases del dragón están totalmente destruidas en el holograma. Sí. Entra Magi por zona sexual con Erika. Mm, Ahora veo zona cardíaca. Zona De acuerdo. cardíaca. Zona cardíaca. Sí. Cúpula de luz en todo el hogar de Erika. Sí, Te, listo. te despides, Pame. Cuando estés lista Sí, para regresar, me lo dices. listo.